Muchas gracias y buenas tardes. Bienvenidos todos. Disculpados que estáis de pie, pero bueno, en fin, de verdad que como bien dice Marta, es una alegría que en una librería haya tantas personas, ¿no? Es un acto felizmente subversivo, ¿no? Así que gracias a todos los que estáis, hablo de muchos eventos, todos los días, todas las semanas, pero cuando uno ve esa marea de gente a las personas a las que quiere, pues es todavía más difícil. Así que muchas gracias por vuestro empuje. Esta película que veis es uno de los aciertos de la editorial Confluencias a la que yo me dirigí cuando arcillaba la idea de publicar un libro sobre Estambul. Dos buenas amigas mías, tres, uno común nuestro, Fernando Sabater, Esther Bendaán, Elzbieta Borkiewicz, habían publicado, y me gustó mucho el tono, cada uno según su personalidad, pero eran libros que no eran exactamente de viajes. Y me gustó, les llamé y solo tuve facilidades. Por parte de Javier Fornieles no ha podido venir hoy, pero bueno, creo que nos ha dejado muchos regalos. Uno es esta introducción tan ilustrativa y otro es el libro, que yo creo que la ha embellecido mucho, con la portada, con el tamaño, ayer lo hablábamos, y bueno, creo que es un de buen gusto y en su formato. Así que siento que no esté, pero ha sido fundamental en todo este caudal creativo. También en la elección de este espacio Dickinson, porque ahí pues el azar me sonrió, porque hace algo más de un año mi embajador Javier Ergueta me llamó diciéndome que un grupo de amigos, entre ellos Jaime, que está aquí presente, iban a venir a Estambul y me pidió que les atendiera. Y bueno, pues lo que en principio fue un compromiso en el minuto 3 ya se convirtió en una reunión de buenos amigos, y entre ellos estaba un señor, Rafael Tijeras, que se presentó como el director y fundador de la librería Dickinson. Así que cuando Javier Fornieles me sugirió celebrar aquí, vi en fin, que el azar me sonreía y que no había otro sitio más adecuado. Por eso se lo agradezco mucho. Bueno, tenemos ya el espacio, teníamos el libro, el público presumía que iba a ser tan nutrido como es hoy, y bueno, me faltaba un poco de vino, porque tendremos después. Llamé a un amigo muy querido que es Diego Llorente, que ha venido gracias de Cracovia, y bueno, le pedí consejo y me dio el mejor, que era el hablar con Alejandro, con Valdemonjas. Es una bodega de Ribera de Duero excelente, que además tiene un resorte poético, porque titula sus vinos con nombres como Primer Amor ¿cómo es? Palabras de Amor, bueno, Primer Beso. Bueno, son magníficos. Está ahí Alejandro, luego nos contarás un poquito. Y bueno, pues, en fin, lo que me faltaba era un palestrante, como se dice por ahí, ¿no? Un compañero de Ágora. Y bueno, pues directamente también a la primera acerté con la persona que yo quería tener a mi lado, que es Petón. Petón es muy conocido en España, pues sobre todo por su relación con el fútbol. Ha sido futbolista, dicen que bueno, ha sido bueno, es un representante de futbolistas, de Fernando Torres y de muchos otros. Es conocido por sus apariciones en el Chiringuito, por sus emisiones en tiempo de juego, pero además tiene otra vis fascinante. Yo le conocí por el fútbol, le estudiamos por el fútbol, hasta que descubrimos que lo que teníamos en común eran muchas más cosas. El Petón es el biógrafo de Pepín Bello, el más longevo de los miembros de la generación del 27. Es un escritor excelente, prolífico en muchos campos. Tengo un libro sobre las checas fascinante con un compañero mío de Ernesto Cervantes. Bueno, es un todoterreno, y porque por las noches habla del conflicto con Vinicius y por las mañanas escribe en la revista de Occidente. Así que, en fin, tener una persona así es un privilegio. Me conoce muy bien, me visitó en Estambul hace unos meses con su amada y muy querida Mónica, y bueno, pues ella puede dar testimonio de lo que voy a decir, que es que era época de fichajes, era época de Eurocopa. Cuando se fue me llamaban muchos amigos, mis sobrinos, que sabía de los fichajes, y reparé que no habíamos hablado de fútbol. Habíamos hablado de historia, habíamos hablado de literatura, de música, de cine, y un poco de esa tercera España que los dos anhelamos, y que esa España pues orgullosa de su identidad y de su historia. Petón, tienes la palabra. A partir de aquí, hazme trabajar. Bueno, yo he venido a que me haga una presentación y podemos pasar al vino, si queréis, que es buenísimo y poético. Hemos visto el documental pequeñito
pero muy gráfico, nos hemos dado cuenta de varias cosas, de la belleza de Estambul, de la magia que tiene el Bósforo y de que Fernando podría ser perfectamente un actor de series turcas. Mucho más después de que en Estambul ganara, entre otras muchas cosas, Flequillo. Él lo ha dicho, lo dice en el libro. Lo dice en el libro. Lo dice en el libro, que es un libro, perdonad, no utilizaremos este lenguaje, ¿verdad? De ningún modo, de ahora en adelante, acojonante, que se puede leer de 3 maneras. Es una guía de viajes. Es decir, ¿cuántos habéis estado en Estambul? Hay bastantes. Quiere decir que los que no han levantado el brazo no han estado en Estambul. Los primeros tienen que comprar el libro por la segunda de las razones de lectura del libro. Tiene muchas, pero hay una segunda forma de leer lo que es la historia. La historia relacionada muy directamente con la evocación y la nostalgia. Nostalgia de lo que vivimos cuando estuvimos en Estambul. Y la nostalgia va en la letra de lo que no vimos en Estambul, que el libro nos va enseñando. Joder, cuántas cosas me perdí. Esa es la segunda. La primera os digo que es una guía de viaje. Si queréis ir a Estambul, llevaoslo porque os va a ayudar muchísimo. Y la tercera forma de leerlo es para darle con un calcetín sudado, porque es desde la altivez, la broma, el sarcasmo, la excelencia literaria. Pero es un libro que quien quiera entenderlo como literatura culta lo puede traducir así perfectamente. No llega al extremo de Sánchez Dragón, Gárgoles y Avidis. No, pero también, claro, yo, perdonad, pero es que me desternillaba cuando leo que el tío mete el viajero ínsito, que viene de in situ, o sea, del lugar y tal, pero te ha metido el ínsito y naturalmente te ha metido el Google, antes te hubiera metido el espasacalpe, para que veas en el diccionario qué significa él. Ahí se manifiesta con total ligereza, como si todos supiéramos, naturalmente, que ínsito es el señor que nació aquí, que es de aquí, que tiene un origen, una costumbre. De las 3 maneras se puede leer. Pero, Fernando, vamos allá. Prepárate. Un libro tiene que tener siempre su toquecillo de humor. Entonces yo, la primera y la última lectura me las he reservado y me meto con el tío en un sitio al que nos llevó de la mano, que no era un lugar físico, que era al espacio de los latidos universales, de las lenguas, de lo que se hablaba allí. ¿Y cuál es el caleidoscopio de las lenguas? El caleidoscopio de las lenguas es el Gran Bazar. Estando yo allí, vi como un menda del Gran Bazar, un vendedor, intentaba encalomarle, no sé si era ámbar, a una señora en catalán. Digo, ole, ole, ole. Fernando nos había avisado y lo escribe. Pese a su latido universal, no es siempre fácil encontrar en Estambul quien hable inglés o español. En el Gran Bazar, en el Misir Karsisi, sobrevuela un sinfín de idiomas y en el caso del español escucho los giros más inesperados como vendo veneno para las suegras, peligros, se están cayendo los precios. Sin embargo, en barrios de jornada más cotidiana no es fácil localizar quien hable lenguas diversas al turco, en tanto que la opción de acercarse a este idioma resulta, francamente, bastante audaz. ¿Qué razón tiene? Muchos viajeros de buenos modales preguntan al llegar cómo se dice gracias, y al escuchar el trueno del teşekkürler, deciden posponer su empeño. Claro, el chollo es ir con Fernando por Estambul. Y muchos de los que habéis estado en Estambul habéis disfrutado de su generosidad, de esa capacidad que tiene para enseñarte los sitios, cómo se ven y también cómo no se ven, lo que hay dentro.
Esto está en el libro. Esto está en el libro. Fernando, ¿has pensado en algún momento cobrar una pasta por cada visita que te hacemos? No, me siento muy bien pagado recibiendo a todas las personas que vienen. Y bueno, me queda año y medio, así que espero que se prodiguen más visitas. Me encanta, me gusta mucho compartir las cosas que quiero y bueno, pues todas las pasiones, porque tengo muy pocas aficiones y muchas pasiones. Me gusta que sean compartidas con los demás, son mucho más nutritivas. Claro, tú tienes experiencia en otras embajadas españolas. Aquí tienes a alguno de tus jefes. Tienes experiencia en territorios ignotos, pero tú mismo lo dices, se necesita un ejercicio de audacia cotidiana para lanzarte al mundo turco, del idioma turco. ¿Tú cómo te relacionaste? ¿Cómo rompiste esa barrera de la distancia? Hombre, con un espíritu claro de zambullarme en la sociedad, que es lo mismo que hicimos mi embajador y yo en Polonia y que nos funcionó muy bien. Es decir, no estar siempre con el grupo de expatriados que hablan siempre de Macarena, de la tortilla de patata y eso, sino también estar con kurdos y con sirios y conocer cuál es el latido local. Me ha ido muy bien y es lo que me gusta y bueno, pues también me ha prestado miradas nuevas, ¿no? Historias nuevas que salen ahí. Nos vamos por el libro y aparte de algunos errores graves que comete Fernando en el libro y de los que hablaremos y discutiremos ahora, que son evidentes y que con humildad va a tener que admitir. Se ha resistido un poquito, pero hablaremos de ellos. Está el descubrimiento de la magia de cada cosa. Te han faltado capítulos porque él se extiende en diferentes aspectos, ahora lo vais a ver, que nos dibujan Estambul, pero te ha faltado espacio. Mi editor me dice que habrá nuevas ediciones que se completarán. Es decir, hay un continuará. Me quedan 2 años de vida Sí, y luego... De vida a Estambul. Estambul, sí. Y luego me queda... Porque está la madre aquí. No se preocupe, es una cosa de... Estamos hablando de periodos laborales. Y luego me queda otra mirada que es muy sabia, que es la de la nostalgia. Las cosas se ven mucho desde lejos. Yo escribí un artículo de cuando fui a ver el Caney en Cuba 5 o 6 años después. Es decir, todo se tiene que remansar. Una experiencia viva no siempre... no sé, te lleva a veces a la vehemencia, ¿no? Y yo creo que la literatura se digiere mejor con la reflexión. Y sin embargo, hablas de la reflexión en un país que fuera de los lugares comunes, ¿no? Es verdad. Ni mucho menos. Hay que olvidar que una de las puertas de la Turquía reciente en España fue Gala con la Pasión Turca y son lugares comunes, se han convertido en lugares comunes. Sí, pero... yo cuento ahí, si me permites, también un poco la evolución cinematográfica, porque al principio era Alan Parker con Expresión Media Noche. Es decir, ibas a Turquía y la manera que fui, no lleves drogas, no lleves LSD y tal, no acostumbro, ¿no? Llevo un mapa. Gracias por habérmelo dicho. Sí, normal. Y luego fue efectivamente la Pasión Turca, ¿no? Sí. Iba eso Fernando lo refleja en el libro y dice que por encima del tópico está la realidad. Realidad sorprendente. Una de las cosas que Fernando nos hace ver, nada más llegar, nosotros tuvimos un viaje partido en 2, fíjate, ¿qué ves a tu derecha? ¿Qué ves a tu izquierda? ¿Qué ves por delante? ¿Y qué ves por detrás? Un denominador común, los gatos. Y hay un capítulo para el Estambul de los gatos. Ineludible. Asombroso. Ineludible. Lo exótico es que aquí no haya, ¿no? Ahora ya te has acostumbrado a los gatos y no... Sí, efectivamente, me extraña no verlos por aquí. La condición de... Y me extraña que no haya barcos, es decir, a mí venir desde O'Donnell hasta Gaztambide en metro me pareció una cosa muy cursi, ¿no? A mí me hubiera encantado ir a un muelle y que hubiera gaviotas. Ya, pero eso es porque ha querido, porque si te desvías por el Manzanares y ves la esencial Calderón al fondo y tal, una pequeña travesía tienes. Pero es verdad que Fernando nos dijo, cruzad el mar. Cruzad el mar. El día que llegamos a Estambul nos llevó a una terraza desde la que se divisaba el Bósforo y
en el mismo golpe de vista Asia y Europa. ¿Dónde podéis ver eso? Miro de reojo y el cabroncete miraba complacido el éxtasis, ¿no? Cómo estábamos admirados ante eso que nos estaba regalando. Los dos continentes en un golpe de vista. Claro, golpe de efecto para rendirle pleitesía, volver hablando de Fernando, qué tío, no sé qué. Se lo estaba ganando. Asia a un lado y al otro Europa. Muy bien. Veo que la afición está metida en el partido, nos gusta. Él lo recoge. Bueno, lo recoge más gente en Estambul, que él nos coloca en el barco. Ahora tenéis que hacer la travesía, cruzar el mar. Y nos metió en el barco. Y resulta que el guía había estudiado en Lope de Hoyos. Se había tirado varios años. Era un guía para expediciones hispano-portuguesas y tal, no sé qué. Y de repente tuve ahí mi medio minuto de gloria o minuto entero, porque empieza viento en popa todo, a ver si no vuela un velero bergantil, baje el pirata que llaman por su bravura. Entonces yo me vengo arriba y estoy con él y nos quedamos los dos solos y me dice, y me pongo de pie y ahí terminamos como teníamos que terminar. Bueno, pues Fernando en el libro, he ahí la discrepancia. Dice que muy bien, que proceda fenomenal, pero que cómo va a estar el capitán en la popa. Que cómo no lo habíamos pensado. ¿Verdad? Sí, ya sentís. Y decís que es verdad. ¡Error! A ver, ¿por qué? ¡Error! Es una mentecatez. Porque el que está delante es el proel. Detrás del proel, si es un barco de los de cabotaje, de estos que llevan a la mar los marineros gallegos, nuestros queridos marinos vascos y gallegos y que van a conquistar los mares, lo tienen cerca de la proa y ahí está el piloto, que a veces, que casi siempre es el mismo capitán. Pero en un bajel pirata, y si el capitán va alegre, va observando siempre, mira la espalda de sus marineros, de su piloto, que va más cerca de ahí delante, entonces no había rueda, había un guión, y del proel. Y como va alegre, va atrás, confortado en los barcos piratas, la parte de atrás va más alta y va mirando y va observando. Por favor, quiero que públicamente le pidas perdonas, proceda. Me has escrito el barco de Peter Pan perfectamente, pero los de verdad no son así. Estoy convencido. Yo que quiero mucho los poetas románticos, pero me gusta el ripio. Es decir, al final ve que hace rimar alma y mata. Perdona un momento. Hombre. Perdona un momento. Alma, el libro también tiene cosas para ti. Alma es la hermana de... O sea, no sabía cómo mencionarla y me ha gustado. Perdona. Bueno, y Zorrilla hace... En fin, juega con Tenorio y Notorio demasiadas veces. Es decir, los queremos mucho y es un poema maravilloso, pero... qué bien le vino, quiero para querido, tú a la rima consonante la llamas ripio y por eso mismo estamos condenados, ponte de pie conmigo, aquí, a don Antonio Machado. Hombre. Nos sentamos ahora otra vez, pero ripio, según lo que estás diciendo, no, error. Pero es otro tema de conversación para otro día, que haremos el tardeo cultural que hemos inventado en este espacio Dickinson y que se ha respondido. Muchísimas gracias. Esto él no se da cuenta de lo que ha hecho. Un viernes por la tarde en Madrid, en vez de que la gente esté de copas, estamos aquí más de 100. Ole, Fernando. Bien. Perdonad, le voy a pedir que no quería que habláramos de fútbol como en el viaje, pero dedica un capítulo, y muy bien hecho, al fútbol, porque el fútbol es esencia turca y esencia de Estambul. La rivalidad de los equipos, el Fenerbahce, el Galatasaray, el Beşiktaş, más los que han surgido últimamente, los barrios que se han hecho fuertes dentro del fútbol. Pero en determinadas circunstancias, cuando nosotros ayer renunciábamos a una victoria que nos podía agotar, y cuando digo nosotros, que estoy utilizando el pronombre perfecto,
porque nos molestaba seguir allí con tanto calor y tal, estaba interpretando el fútbol como de una manera bellísima. Bellísima. Yo le dije a Fernando, no quiero hablar de fútbol, coño, mañana vamos a hablar de otras cosas. Pero te voy a sorprender, Fernando, porque la definición inicial con la que entras en el capítulo del fútbol a mí me parece emocionante. 6-1. Y si somos capaces tú y yo de encontrar... Tú estás... 6-1. Perdón, 6-1. te lo sabes de memoria, ¿no? No. Pues léelo. ¿Hasta dónde? Solo las 4 primeras líneas, ¿vale? Con eso. Despacito. La verdad es que el fútbol habría que hablar de él. Es decir, es raro que en un itinerario, en un taxi, en cualquier momento, no nos pregunten por el fútbol. Ser español es muchísimo más, ¿no? Y lo cuento aquí, se ve de una manera muy parecida a Inglaterra. Es decir, no hay un equipo que se llame el Estambul, como no hay un equipo que se llame el Londres. Hay un orgullo de barrio muy fuerte. Y cada barrio, si militan 2 o 3 jugadores del barrio, todavía es más importante. Y lo explico aquí, pues hay el equipo del barrio de los bomberos, cuyos colores son el rojo del fuego y el gris del humo. Es decir, tiene su porqué. Pero empiezo con esta definición genérica universal del fútbol, que creo que te ha gustado, que dice: el fútbol es abrazo múltiple y empacho de agonía, silencio contenido y cadalso de opiniones, escarmiento y euforia, estampido y regreso, himno pagano y fiesta de guardar. Himno pagano y fiesta de guardar. Si es que me dan ganas de decir, hay que aplaudir a este hombre, hombre. Y fiesta de guardar. Estuvimos con un señor, me presentó Fernando a uno de los vicepresidentes del Galatasaray. Y nos contó la historia del instituto, del liceo Galatasaray, Sí, que es magnífica. Bueno, es un instituto pionero, es decir, ya hay una enseñanza laica, incluso antes de Atatürk, que es casi un precursor de esa mentalidad, de ese imperio declinante que veía que su salvación, la curación de ese enfermo de Europa iba a ser la europeización. Entonces es pionero absoluto. Pero bueno, eso dio lugar a muchas cosas. Hoy en día es una gran universidad, tiene hasta una isla, que muchos habéis visto, y también pues da lugar a un equipo que además les pasa como nosotros, a los colchoneros, que se ha tenido que deslocalizar, porque estaba el estadio donde siempre, lo han llevado lejos. Te digo una cosa, estaba Rafael El Gallo en La Coruña, ya lo sabéis, unos cuantos, y... Sí, Rafael El Gallo, el torero, el marido, minuto y medio de Pastor Imperio, ya lo sabemos, y llega a La Coruña y llega un señor del hotel y le dice: don Rafael, viene de Sevilla y se vuelve a Sevilla, con lo lejos que está Sevilla. Y el Gallo dijo: no, Sevilla está donde tiene que estar. Lo que está lejos es esto, La Coruña. O sea que es un poquito lo que dice Fernando, ¿no? Está donde tiene que estar. Está donde tiene que estar. El instituto, el liceo Galatasaray, es un anticipo de lo que Kemal Atatürk, en el que hay que detenerse, y el libro lo hace. Hay que detenerse forzosamente porque es un cambio del paradigma, yo creo que mundial, en un momento concreto, buscando terceras vías. Pero decidió en el origen Mehmet II que a aquel liceo iban a ir los niños inteligentes de toda la nación. Extensísimo imperio otomano. No los ricos, no los poderosos. No, al final nuestra residencia de estudiantes era una élite. No, aquellos no. Los que no se podían pagar los estudios también. Y así consiguieron una flor de cultura que luego es precisamente el embrión de los jóvenes turcos, todo eso lo cuenta muy bien Fernando, y la llegada de Kemal Atatürk, que lo que hace es acabar con los fanatismos y secularizar un régimen profundamente teísta. O sea,
estábamos hablando de que era un imperio maometano, era así. Y Kemal Atatürk libera eso. Estábamos, gracias a Fernando, el día del aniversario de la muerte de Kemal Atatürk. Lo cuenta en el libro y nos lo va a explicar ahora. Nos va a explicar cómo es ese día. Pero yo os digo que es imposible encontrar un silencio coral más profundo que ese minuto de silencio que vemos en los campos de fútbol, que por sí mismo emociona. El silencio es infinitamente más leve que el abrumador de toda una nación entera parada. Así es, cada uno en el menester en el que esté. He visto gente en una escalera, he visto paran todos los coches, es un silencio de 3 minutos que luego da lugar a todas las sirenas, los barcos suenan, es algo muy emocionante. Lo cuento aquí en 2 párrafos. Hoy es 10 de noviembre y cuando es de 10 de noviembre fallece Kemal Atatürk. Son las 9:05 y cada ciudadano turco divisa en su muñeca las agujas del pasmo y la congoja. Es la hora del duelo. Son las 9:05 y cada transeúnte detiene su actividad en brazos de un silencio opaco. Las calles de Turquía dibujan durante 2 minutos una estela de siluetas abrumadas, caminantes a media zancada, automóviles sin vértigo, menestrales de manos en sosiego, comerciantes de garganta seca. Suena un carrillón de sirenas. Exactamente es eso. El estrépito global. Se ha parado todo el mundo en las autopistas. Las autovías que rodean Estambul son enormes y kilométricas. Da igual. Ni una ambulancia. Los coches parados, la gente fuera en silencio, llorando muchísima gente. Ese es el único ruido que se escucha. Y en el instante en el que se rompen los 3 minutos, es como el estrépito de los tambores de Calanda multiplicado por mucho, porque todo el mundo se pone a pitar en los coches. Es lo que ha contado Fernando. Estambul es también el Estambul de los sabores. Claro, este se conoce en todos los restaurantes ya, y todos los restaurantes le conocen a él. Es una ventaja fenómena, pero una de las primeras cosas es eso que a mí me gusta mucho. Hay quien no es partidario, pero es la multicomida. O sea, el menú largo, este de los 40 platos si quieres, que te dan ahora y que ahí se llama mesde. ¿Qué tal lo he dicho? Más magnífico. Bueno, tenemos una turca allí que a lo mejor sí o no. Bien. ¿La comidita? Sí, creía que ibas a referirte al té. Tú eres bebedor de té. No, el té viene luego. El té viene luego. Ah, vale. Te viene luego, viene el capítulo que quiero comentar ahora mismo de lo sensual. Me parece muy bien. Bueno, a lo mejor querías hablar de los mihane, que son estos restaurantes en los que se consume rake, que es ese licor que viene pues, de un poco del Arak y tal. Yo aquí hago un juego de palabras como Balcanes, pero viene más bien del Arak. Creo que está muy extendido en los Balcanes, vamos. Y bueno, es un restaurante donde se toma pescado y se ve rake. Turquía no es un país de una tradición de alcohol, entonces pues, la gente se emborracha mucho. Entonces su brindis es sherefe, que es por el honor, pero es más allá que eso, es por el honor que lo que hemos hablado en esta mesa, porque ese alcohol lleva unas efusiones y unas confesiones tremendas, no va a salir de estos comensales, ¿no? Entonces casi es el cierre de ese, ¿Y se cumple? de ese ritual. Yo creo que sí. Bueno, me gusta mucho el cotillo, ¿sí o no? Sí, pero es una ciudad donde el ser anónimo, aunque seamos 18 millones, no es fácil. No lo vas a llevar mal, porque uno de tus horizontes es Tokio, rake, sake, que estás entrenando ahí en esas cositas. ¿Te gusta el rake a ti, verdad? Medida, no eres muy raquítico. Normal. No, bien. Los restaurantes son interesantes ante nosotros también por exóticos, es verdad. Es decir, hay sabores que descubrimos en Estambul. Desde luego. ¿Cuál es el que has descubierto tú? Bueno, todo el mundo de la berenjena, que yo creía que era una hortaliza un poco anodina, y resulta que es el comodín de todas las salsas, ¿no? Absolutamente. Los dulces,
por contacto con los sefardíes ya lo sospechaba, pero sí es un mundo berenjena. Decía Pepín Bello, antes mencionaba Fernando, yo se lo agradezco. Siempre que se habla de Pepín Bello, una fibra sensible se estremece dentro de mí, porque Dios te da la fortuna de conocer a 3 o 4 seres luminosos a lo largo de tu vida, seguramente no más, tan especiales. Y desde luego, el muñidor de la generación del 27 y ese tipazo, que es verdad que se nos murió, se me murió en plena juventud, iba a cumplir 104 años. ¿No ves? Y a veces hay hilaridad cuando digo eso, plena juventud. Luminoso hasta el último instante. Hasta el último instante. El médico le preguntó, porque no tenía ningún signo aparente de moribundez. Don José, ¿qué es lo que siente? Agotamiento, falta de vida. Pues Pepín Bello hablaba de que lo más relajante, seguramente que ha experimentado en su vida, era después de pegarse la mortal con todos los de la Orden de Santiago, Buñuel, Federico, todos estos, en Toledo, después de visitar irreverentes la tumba del feísimo Cardenal Tavera, pobre, que me lo ponen ahí, hierático y da un miedo. Pues estos iban ahí, los cachondos, y luego llegaban derrotados después de haber estado en toda la segunda vida de Toledo que descubrieron. Llegaban al Plaza Zocodover y decía Pepín que uno de los momentos más relajantes que pudo encontrar en su vida y recordaba con una pasión era cuando estaba 15 minutos en el limpiabotas, apoyaba el zapato, 7 minutos y medio uno, 7 minutos y medio otro, y echaba una cabezada mientras limpiaba los zapatos. Pues Fernando descubre algo semejante que nos va a contar, que es el barbero. Es clave. En Estambul. Es clave, dice. Es clave. Clave. Es clave. De hecho no sé, de verdad que no entiendo cómo puedes llevar barba estando en Estambul. Me parece lamentable. ¿No? ¿Dónde estamos? No sé dónde lo tengo, macho. Yo lo tenía por ahí. El barbero. ¿Nos oís poco? Poco. Sobre todo a Fernando. Fernando, por favor, habla más alto. Muy bien. Nos lo está diciendo Miguel Palindrón, que lo tenemos siempre en los actos para estas cosas. Él a mitad siempre levanta la mano, que no sé si escucha. Gracias, Miguel. Y es una prolongación, bien que masculina, de un placer infinito que es el jamán. Eso es una cosa. O sea, mientras Fernando busca, dejadme lo que experimentamos nosotros, el jamán. Ese primero que parecía que te iban a desollar, y es todo lo contrario, es una habilidad infinita para... Impresionante nuestro embajador. Es que he visto un capítulo que empezaba higiene. O sea, esta es la inteligencia de un bilbilitano. Ahí voy. ¿De qué? O sea, Baltasar Gracián y nuestro embajador. Bueno, tengo efectivamente la higiene, es un capítulo imprescindible, porque hay un amor a la limpieza que es muy, muy grato. Y así que dice, uno de los atributos más llamativos en el carácter turco es el afán por la limpieza. Se percibe en el esmero por el vestir, en la profusión de perfumerías, en el vaivén de los limpiabotas con sus añagazas para captar clientes. Se vislumbra el tráfago de las casas de comidas donde, sin pausa, los camareros sustituyen los recipientes y nos ofrecen toallas perfumadas de papel, en las fuentes para abluciones que preceden el portón de las mezquitas, en la prueba rutina de los domicilios en cuyo umbral se nos invita a despojarnos del calzado. En Estambul, la elegancia es un grado, la higiene un mandamiento, el buen gusto una exigencia. Sentirse limpio es una forma de respeto hacia los demás y una suerte de equilibrio con uno mismo. Podríamos concluir que son resabios de una ciudad acuática, pero lo cierto es que el cuidado por la higiene se extiende a todo el país. Acudir a una barbería en Estambul dista mucho del servicio de adusto. Por favor, atención a esto, con calma. O sea que la barbería merece que nos metamos en la barbería. Vamos a entrar juntos en la barbería
a No. experimentar lo que el barbero nos hace sentir en las barberías de Estambul, con amor. Acudir a una barbería en Estambul dista mucho del servicio adusto de sus iguales en el oeste. Cortar el cabello o arreglarse la barba añade una secuencia portentosa de cuidados y afeites que se extiende a nariz, oreja y mejillas. El oficio del barbero remedia el del librero o el del boticario. Se esmera en el confort, atisba las anomalías, se azacana en los remedios. Acudir a la barbería no es un trámite ni una transacción, sino un ritual que concluye con un vaso de té y un apretón de manos. Sí, inmejorable. Está ahí. Se azacana en los remedios. Se azacana en los remedios. Ole. Pero no me digáis que escuchado esto, no nos apetece a todos hacer un viaje a Estambul exprofeso. Es decir, estoy como mi Antoine por dejarme la barba unos cuantos días para poder rasurarme en Estambul. Es más, creo, vamos, lo defiendo ardorosamente, que es injusto que las señoras no tengan su espacio en las barberías de hombres de Estambul, porque estamos perdiéndonos algo que en el Hamam también encontramos. Sin duda. ¿Vas mucho El al Hamam últimamente? Voy mucho al Hamam, me gusta muchísimo, una experiencia maravillosa. Ya los distingo, los que son más ceremoniales y los que son más, digamos, deportivos. Y, ¿Tú me mandaste a un deportivo o a un ceremonial? bueno, era uno más moderno, el tuyo. Sí. Yo, sí. Estaba al lado del Hotel Pera, Sí, un efectivamente. poquito más allá. Efectivamente. ¿Y qué es el Hotel Pera? Ya sabes lo que significa pera, que es más allá, precisamente. Capera. Pera es más allá. En griego. Pera es más allá. Sí, porque sí, eran las dos ciudades, digamos, Constantinopla y Pera era la ¿Tú eres más de ciudadela. Pera o más de Constantinopla? Siempre Constantinopla. Siempre Constantinopla. Sí, 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 claro sí. que sí. Pero bueno, Pera está. Te veo el Constantino, Pera Palace, Saladino, te veo que ahí. tiene muchos seguidores en esta sala. Sí, es que Pera en sí mismo, en un espacio pequeñísimo, es un montón de cosas. Es un hotel fascinante, claro. Cuando un director que se precie quiere hacer una película de época, lo que hace es irse al Pera, aunque tenga que ver con Buitrago de Lozoya, la película, Pera. Pero hay un museo al lado que es fantástico, es fascinante, es fascinante. Y la librería Minoa, que es la más bonita. Donde por las escaleras te puedes tropezar Aquí con escalera de una Jacob. lectora miope muy interesante, dice Fernando. Bueno, no exactamente, pero, Sí, sí, pero, no, pero no, suena sugerente, sí. Sí, por ahí lo digo. Hay en esa definición de Estambul desde el amor a la historia, y estamos llegando, Fernando, porque son las 7:20 y no sé si la dueña está enfadada o alegre con nosotros ahora. ¿Podemos quedarnos un rato más? Yo creo que sí, ¿no? Sí, ¿verdad? 20 Bien, minutos. bien. 20 minutos. Por prudencia, ¿verdad? Por prudencia. Está bien porque debemos dejar unos minutillos para que el personal Alejandro, sí. nos aplaste. Decía que... me corregías lo de los marineros, pero yo te corrijo con todo cariño lo de la librería, que es que yo decía otra cosa. A ver, en este libro hablo menos de señoras que en otros. Hoy Pera conserva un esplendor de mármol, un vértigo de mansarda, un aire fronterizo curtido en aduanas de elegancia. En sus calles se encuentra el Museo Pera, con su repertorio de antologías, el Instituto Italiano y de escenario macizo Manontropo, y la librería Minoa, por cuya escalera de Jacob ascienden y descienden ángeles de ojos miopes y novelas de misterio en las manos. ¿Y quiénes son los ángeles de ojos miopes? ¿A quién quieres engañar? ¿Alma de cántaro? Si esa es una de tus metáforas características cuando ves a una señora que te complace, ángel de ojos miopes. Y novelas de misterio. Y novelas de misterio. Todo en uno. Personaje enigmático. Ese atributo sí y maravilloso. ¿Concibes ahora que pueda asimilarse? ¿A que me la compras? Sí, la espada es del, hablando de Machado, ¿no? Es del que la ablande, ¿no? Sí, exacto. Que la defiende. Que por cierto, en los debates que el libro encierra, está uno en el que Fernando se apunta a la mayoría y yo no. Y es que Miguel de Cervantes no estuvo en Estambul, dices. Pues esto es como los Reyes Magos. Yo estoy convencido de que los Reyes Magos existen, pues igual. Es una fantasía maravillosa. Yo creo que no estuvo, parece ser que no estuvo. Dicen que no estuvo, pero bueno, ojalá que sí. No, pero lo que está demostrado es que estuvo un Miguel de Saavedra Cervantes. Estuvo.
Hablabas del hammam, hay un hammam, algunas personas de aquí han estado, que se llama Ali Pasha, y en su nómina de constructores hubo un obrero que se llama Saavedra Cervantes. Sí. Entonces, pues los ciudadanos de Estambul se acogen mucho a eso, como para decir que Ya. estuvo ahí. Sobre todo por eso, que es lo que yo cuento allí y defiendo sin mucho punto honor, porque en realidad me encantaría equivocarme. Pero es que Cervantes nunca estuvo ahí, lo que pasa es que cuando escribe sobre Cervantes lo hace con tal fidelidad y con tanto Sobre fervor, Estambul. sí, que no parece el cautivo de una tiranía, Sí, sí, sí. parece un ciudadano libre, que incluso se despide, dice adiós, Beshit, gracias a Dios, y se despide de barrios por las que yo todavía pululo, ¿no? Eh, ¿Podrías decírselo a la inteligencia artificial? Yo no lo he hecho, tampoco tengo una excelente relación con ella porque no la controlo. Pero podríamos preguntarle, ¿qué posibilidades hay ahora mismo de encontrar un Miguel de Saavedra Cervantes en la guía? ¿O cuántas personas se llaman Miguel de Cervantes Saavedra? Lo buscas en la guía. Imagínate, con muchos menos habitantes, ¿qué posibilidades había entonces? Puede ser, pero ya ves otra cosa que cuento allí, que Miguel de Cervantes no se llama Saavedra, se llama Cortinas. Cortinas. Pero él... Saavedra No, pero significa el del brazo tullido, ya, ¿no? claro, sí. Pero yo no me llamo Petón y estoy listo de papeles. O sea, que es que ya más me vale poner Petón por ahí. Es decir, pero es que en el caso de Cervantes a él le gustaba y él sí se llamaba, muchas veces firmaba Saavedra, era Saavedra, ¿no? Pero él mismo se llamaba así. En fin, que hay debate. Y que que nuestro amigo Fernando escribe del asunto también. Quiero obligarte, Fernando, antes de dar la palabra a nuestros amigos, a que nos vayas despidiendo con dos cosas maravillosas. Para mí maravillosas. Hay un Estambul mágico que es todo Estambul y cada parte de Estambul. Lo encuentras en Bebel, lo encuentras en esas casas de colores que además son imposibles. ¿Cómo pueden combinar tan armónicamente colores tan distintos, todos vivos? Es asombroso que en su plástica esté la plástica estética. ¿Qué es eso? Que haya 3 iglesias, de 3 templos, de 3 religiones distintas en 70 metros, en línea recta. Es asombroso. Pero toda esa magia... Pero es habitual, no es excepcional. Quiero decir que lo viste. Sí, digo que en cada rincón conviven y... Pero y Fernando lo sabe escribir. Eso no es tan sencillo. Lo podemos contar, pero luego llevarlo al papel y que se entienda. ¿Cuál es la visión de Estambul? Yo creo que es el Estambul derviche. Ese Estambul de tu página 150, Fernando. ¿Cómo es Estambul? ¿Y cómo se define ese Estambul mágico? Estambul es timbre y algarabía, pulpa de percusión y agua de sonajas. Un rumor ancestral que nos aturde a golpes de crónica y de profecía. Una fragua de todas las cosas que no son el silencio. Una fragua de todas las cosas que no son el silencio. Las frases se hacen no solo para que las leamos, sino para que reflexionemos sobre ellas. Y si lo hacemos, el nombre de lo escrito pesa sobre el suelo. ¿Qué es lo que ha hecho Fernando con ese remate y ese párrafo en la definición mágica de Estambul? Él, como es diplomático, tiene privilegios que los demás no tenemos, porque yo creo que por eso no pudimos ir a las Islas Príncipe, que resulta que es una isla llena de monasterios. O si no, ¿por qué no pudimos ir a las Islas Príncipe? Iremos. Claro que sí. Iremos. Es una maravilla, es una especie
bueno, Pero en este remate que tenemos final, las Islas Príncipe son de natural lo que Fernando, que sabía que no íbamos a poder ir a las Islas Príncipe, nos enseñó en el primer vistazo de Estambul cuando nos subió a la torre de un rascacielos muy divertido a una fiesta de artistas. Y vimos Asia y Europa. Desde las Islas Príncipe se ve Estambul. Ahora lo veo. Solo permíteme finiquitar la parte de la espiritualidad judaico, los últimos capítulos, porque en fin, se ve lo que en una primera visión, cuando estábamos en ese alto, lo que no se percibe es la hondura de la ciudad, pero luego convives mucho con ella, ¿no? Y además se nota mucho, y es un rescoldo de un gran imperio, que hay una convivencia muy natural, ¿no? Entre armenios y entre sefardíes, y es muy gratificante, es muy enriquecedor. Ir a cenar y de repente aparece pues de muchos credos, y es muy, muy, muy agradable, ¿no? Ahí no hemos hablado de los sefardíes, pero también Sí, una posición vamos a terminar bonita, con perfecto. tus primos. Lo que me dices, pues sí, desde luego, a apenas una hora de lo que es Estambul hay un archipiélago de 4 islas, cada una además con su singularidad. Hay una que es más armenia, otra más musulmana, otra judía, que es la famosa Uyukada, porque fue donde estuvo Trotsky exiliado, y la otra pues es más griega. Entonces hay monasterios, son lugares de silencio, y parece que la ciudad se invierte. Y te da una mirada que casi te desdibuja y te desdice de lo anterior. No fuimos, si hubiéramos ido, seguramente se hubieran neutralizado muchas de las ideas que predicas con universales de Estambul, porque las compensa, ¿no? Entonces, yo cuento unos capítulos, además lo voy a contar, es el remate del libro, yo tenía 39 capítulos, tenía el plazo de entrega, porque los editores son estupendos hasta que te piden plazos. Exacto. Y era un agobio tremendo, y me fui 2 días, y fue maravilloso. Y hubo un momento además que... ¿A un monasterio? No, me fui a las islas una por una, incluso vi que había materia, me quedé en una pensión rarísima, bueno, en fin, todo era una aventura. Y al final recuerdo el momento en una mesa junto al mar que hice el remate, pues el punto y final. Y digo, joder, hay libro, ¿no? Como dicen los fadistas, afadista, pues aquí hay libro. Fadista. Afadista, pues al libro, ¿no? Y aquí está, ¿no? Entonces, por eso recuerdo ese momento con mucho cariño. Y este es el momento un poco final, que hablo de leer. Bueno, voy a leer lo que es Buyukada, que es la principal, y la reflexión final de lo que se ve desde las islas. Buyukada lo indica su nombre, la isla grande. No extraña que un censo considerable de vecinos habite en ella todo el año. La arquitectura de sus viviendas es espléndida en su profesión de estilos. Se encuentran incluso mansiones como Kompa Shah y Agassi Effendi. El paisaje urbano contiene varios templos y entre otros una iglesia católica de nombre San Pacífico en la que rezó un joven Juan XXIII. La sinagoga Le Avram testimonia el tiempo en que las élites judías se trasladaban a Buyukada durante las vacaciones. Reseñables también el Hotel Splendid Palace, mellizo insular en época de refinamiento del Pera Palace y de la moda rayas, Biarritz, San Sebastián, de la Belle Époque. En el punto más alto del archipiélago se encuentra el monasterio de Aya Georgi. Un sendero vertical y extenuante conduce a una fachada sencilla y a un deslumbrante interior adobado de iconos bajo un techo azul salpicado de estrellas. Una construcción milenaria concebida para la austeridad y la contemplación. Desde la cima de Aya Georgi se divisa Estambul como el fruto de una tramoya, un resorte de ficción que invierte las escalas de la realidad. Estambul resulta entonces un pasatiempo para titanes, un horizonte de rascacielos en pausa, una silueta indolora rendida al mundo de pájaros, arboleda y arrecifes en que las Islas Príncipe mece su calma. Es esa ciudad que de repente se da la vuelta y se convierte en un lugar, en un remanso absoluto, mientras hay una ciudad quieta que es la contraria, ¿no? A veces las ciudades todas tienen ese lugar que te cambia completamente la óptica, ¿no? Vas caminando por la calle Istiklal, desde la plaza de Taskín, que tiene una boca por la que te introduces en la panza de Estambul y en un funicular te hace atravesar toda su médula, todo el eje vertebral. Pero si vas por Istiklal te encuentras con una calle que mide 1,5 kilómetros o es interminable. Lo que tú quieras. Lo decides así.
Los que habéis estado en Estambul lo sabéis, los que no habéis estado lo sabréis. Cuando vas caminando por Istiklal, vas viendo todo eso que acaba de decir Fernando. Los 1000 orígenes, las 1000 sabidurías, los 1000 aromas, los 1000 olores, los 1000 sabores que casi se mastican del olor. Pero entre todos ellos hay una minoría muy grata, no solo a Fernando, a todos, de compatriotas nuestros que llevan allí desde 1492 y en rachas sucesivas desde tiempos más tardíos que se han ido sumando desde otros lugares. Son esos compatriotas nuestros, esos judíos sefardíes, esos sefarditas, parte vivísima y emocionante de la hispanidad. Fernando, que es descubridor de gatos, y muy por encima de eso, de rarísimos especímenes maravillosos de seres humanos, encontró a un sefardí que hablaba todavía nuestro idioma. Es una cosa impresionante. Se está perdiendo en esos ámbitos familiares. Se está ganando, por fortuna, en círculos culturales, universidades, no en Turquía, donde tendríamos de algún modo que recuperarlo y no sé cómo. Pero cuando leí el libro, tenía la tentación de ir subrayando. Digo, no, es para leerlo más veces, no para subrayarlo y quedarte en lo subrayado. Es para leerlo muchas más veces. Y tiene un código también interior, que es el mismo que transmite Estambul, que es verdad, es un código esperanzado. Fernando lo recoge muy bien. Habéis comprado el libro, página 141. Si no lo habéis comprado, cuando lo compréis, página 141. Y es de una conversación entre un sefardita y Fernando, por ejemplo. Y le va preguntando que si habla judeo español, que si no. Pero termina con un mensaje que... Perdona, Miguel, ¿me puedes enseñar la parte de atrás de tu teléfono? La carátula. Los que conocen eso que Miguel lleva en su teléfono van a entender muy bien esto, que es cuando mucho oscurece es para amanecer. En judeo español, la cabecera de un semanario judeo español que sigue editándose en Estambul, que es El Amanecer. Este libro es un amanecer. Y vuestra compañía, la ideal para que amanezca. Vais a tener unos minutos para que podáis hacer a Fernando las preguntas que queráis hacer. Pero antes de eso, yo quiero agradeceros que hayáis estado con nosotros esta tarde en Estambul. Muchas gracias. Así que ya podéis empezar a disparar, que habéis estado en Estambul, y tengo a mi embajador con unas ganas de preguntarle algo a Fernando. Bueno, pues primero, que ha sido una conversación muy amena, muy ilustrativa. Yo soy de los que ha estado en Estambul, pero gracias a Fernando, porque él ya estaba allí, es decir, soy un visitante reciente de Estambul, no lo había hecho antes, y fue muy poco tiempo. Es decir, para mí el libro me va a descubrir, si vuelvo alguna vez a Estambul, me va a descubrir prácticamente todo. Aunque estoy seguro que también habrá algún capítulo por el que nos habremos paseado. Sí. Recuerdo sobre todo que nos evocaba aquí los trayectos en barco, que son una
una delicia. Sí, a Cadicoy fuimos juntos, por el- con Victoria creo que sí. Mira, yo, ya que lo has mencionado, que es un poco serio, pero es que me quedo con la curiosidad. Atatürk y el régimen de Erdogan. Hoy Atatürk, ¿cómo está visto Qué buena pregunta. por el régimen? Por si no lo habéis escuchado, por otra vez, que ¿cómo está visto por el régimen de Erdogan ahora mismo Kemal Atatürk? Los comportamientos son distintos, pero nos lo va a explicar Fernando. He de decir que aquel señor intérprete patriota español que cantaba por Espronceda se pasó todo el rato rajando de una manera hilarante, o sea, te morías de risa sin mencionar una sola vez a Erdogan, todo el rato rajando de Erdogan, todo el rato. Y en algún momento habló de la diferencia de Kemal Atatürk, al que por supuesto se llamó por su nombre. Bueno, la diferencia es clara porque bueno, mientras, como decíamos, la pieza de toda la república que diseña Atatürk se inspira en la laicización del Estado, de la europeización y todo lo que hemos hablado. Y Erdogan pues busca una identidad nacional muy basada en la religión, ¿no? Ahí hay una diferencia conceptual enorme. Pero la imagen de Atatürk traspasa todo y es imbatible. Entonces no hay un contrapersonal ni mucho menos. Yo creo que es en fin, no es Eva Perón, es otra cosa, ¿no? Pero bueno, su imagen es ubicua y el régimen no protesta sobre eso ni mucho menos. Es decir, todos lo reconocen con el padre de la nación, porque es verdad que rescató de las cenizas del imperio, lo convirtió en una república muy poderosa, salvando además muy buena parte de las fronteras. Es decir, como bien sabéis, el Picot, ¿cómo se llama? Seis Picot se iba repartiendo las fronteras y, en fin, casi devora todo lo que es el Medio Oriente, ¿no? Y su nombre, el nombre de Kemal Atatürk, también viene el padre de los turcos, ¿no? Es un sobrenombre. A señalarlo así, ¿no? Kemal Pasha. Como sí, el ungido, sí. Una biografía un poco misteriosa, de Salónica, bueno, de todo, que dice que es un sabiteísta y que de todo se dice, ¿no? Es interesante. Bueno, para que yo me oriente como Piłsudski en Polonia. Sí, podría ser. Un padre de la unificación, podría ser de otra manera, ¿no? Bueno, líderes que ojalá tuviéramos en estos tiempos, ¿no? Que parece que escasean. No sé si queréis decir algo más o pasamos. No, hay preguntas por aquí, por allí. Javier Galván es el director del CERVAL. Hay 3 colegas míos que quiero saludar, porque también quiero decirlo. He dado el gran agradecimiento a todos los que están, a todos los amigos, a todos los diplomáticos, siempre a los pilaristas y a los colchoneros y a todos los que están con nosotros. Pero también quiero dar las gracias al Instituto Cervantes, porque desde luego el factotum de que yo esté viviendo estas experiencias en Estambul es la institución que ha decidido que yo tengo la entidad para representar nada menos que la cultura de España y la lengua de España, ¿no? Es un servicio, es un honor y bueno, pues en ese cometido está Javier, que es director en Estocolmo, y Pilar, Inma, que han tenido una trayectoria extraordinaria, la Corona en Atenas, en Lyon, y también he visto a Javier Piñeiro por ahí, que es un fenómeno, y que estuvo con nosotros en Polonia y que ahora está en el Instituto Cervantes. Así que gracias a todos y todo mi cariño siempre a esa ñ que llevamos en el pecho. Javier. Pues sí, ligado a esto, primero, por supuesto, felicitarte y felicitaros a los dos. Muchas gracias. Y es una pregunta que quiero hacer ligado a esto y luego casi la voy a medio responder. La otra mitad de la respuesta te la dejo a ti. La primera es cómo, siendo director de un centro que es de los que tiene más actividad de la red, Estambul tiene cantidad de alumnos, muchísima actividad, y cómo te da tiempo a que el centro siga funcionando y siga funcionando muy bien, doy fe de ello, a escribir y a escribir un libro como tal. Y la respuesta, voy a dar esas 2 anécdotas, yo creo, bueno, con el tesón que tienes consigues cualquier cosa, ¿no? Primero, aunque él estaba aquí en casa, no sé, casa de Israel, centro de Israel, y su director hablaba maravillas de él, y me llamó un día y me dijo, oye, Fernando, su ilusión es ir a Cervantes. A mí me partiría por la mitad, pero oye, es su ilusión. Excepto Javier, entonces era jefe de gabinete, vamos, era un altísimo mando del Cervantes. Y entonces, durante un periodo de tiempo, él estaba con tal ilusión que yo no he tenido ninguna novia que me llamara tanto como Fernando. De ahí lo del tesón, ¿no? Sí, de ahí lo del tesón. La pregunta que es más todavía, yo he visto
en las rodillas, iba a decir de Bernabéu, pero realmente era de la mujer de Bernabéu, de Doña María. Sí, Que mi padre María era Valenciano. de la época Sí, sí, gloriosa, de la sí, sí, sí. Y entonces Fernando ha conseguido algo que yo nunca pude imaginar. Que en un acto público me pusiera una bufanda del Atlético. Y salía retratado en el Marca. Además, sí, sí. ¿Tenemos la instantánea? Atlético de Tetuán, ahí os conocisteis, no os acordáis. Te digo una cosa, es posible que mañana vaya por la foto y me la ponga en el despacho. En Tánger, en Tánger, ¿eh? En Tánger. Qué bonito fue aquello. Sí, sí, ahí conocisteis. Sí, bueno, sí. ¿Cómo Lo del tiempo, pues, bueno, yo tenía la idea, la inspiración, las ganas, pero bueno, como todos los trabajos hay una época un poquito más valle, que es el verano, entonces yo dediqué julio y agosto, no a escribir, a otra cosa que quiero contar y quiero mencionarlo, que es que yo contraté una guía que luego no me quiso cobrar y ahora es una de mis mejores amigas, que se llama Nasle, y que ella me enseñó Estambul de otra manera, me llevó a sitios impresionantes, lugares de todo tipo, y fue un momento que, en fin, porque además cuando lo miras la ciudad en la cotidianidad o cuando la miras porque sabes que la consecuencia va a ser un libro, los ojos se abren muchísimo más, ¿no? Iba con un cuaderno azul, como Aznar, iba apuntando ahí todo, y bueno, tomaba notas y me llevó, no quiero hablar mucho más tiempo, pero me llevó a sitios inauditos. Un día, te lo contaba ayer, me llevó a una iglesia, lo cuento ahí, que tenía, que es durante 7 siglos, en el año 1200, fue patriarca griego, pudimos convencer de que nos abrieran y trajeron la llave original del siglo XII, que nunca había tenido nada antiguo en las manos, tan antiguo, y como un relieve del Cristo, y lo abría, es algo mágico. Pero otro día me dijo, vamos a tomar un té, un sitio, y me lleva a un bar de un actor de western turco, que en los años 70, entonces robaba películas en tabernillas, entonces Vimos la foto ayer. Oeste no era Arizona, era Almería, ¿no? Entonces, no es tan lejano. Y entonces, pues había te enseñé la foto, una colección de sombreros, de cowboy y tal, y entonces ahí te ofrecía un té que, como digo, era un té que sabía a bourbon y a cactus y a emboscada, ¿no? En fin, fue emocionante. Bueno, pues todo eso fue un impulso decisivo y ya, pues no, de verdad que en realidad fue lo que se engendró en poco tiempo, ¿no? Más la idea que la escritura. Sí, yo una porque es obligatorio casi, por la admiración que tengo a Fernando y porque lo conocí en Estambul. Y en La Habana. Y en La Habana estuvimos ya profundizando. Fui a hacer un concierto, yo soy músico, artista, y fui a hacer un concierto a Estambul y el Cervantes participó activamente. Y lo que más me sorprendió de esa ciudad que visitaba por segunda vez, y ahí quiero conectar porque, bueno, lo primero, por supuesto, gracias a los dos, pero Fernando, soy muy fan tuyo, tiene un talento exquisito para la palabra y te agradezco que hayas hecho esto, tienes que hacer muchos más. Entonces, allí me sorprendió en Estambul el público. Comparado con otros países que he tocado, el público de Estambul interesante. Tiene una cosa que no he percibido nunca, que es un nivel de honestidad emocional sorprendente. Es decir, el público normalmente cuando va a un concierto, pues está en dos posiciones, o una relajada para disfrutar o una muy juiciosa. Suele abundar la primera, especialmente en España, donde vamos a medir los fallos, ¿no? En Estambul era disfrute, y yo tenía la suerte de que el Cervantes nos facilitó una traductora y me permitía contar algunas anécdotas, ¿no? Y me sorprendió cómo al empezar a hablar una de ellas oí un suspiro colectivo. El público, cuando conté que yo la última vez que estuve en Estambul en el 2011, pues poco después casi muero en un accidente y estaba emocionado por ver, el público dice un clamor, ¡oh! Pues, esta gente está sintiendo. Y cuando acabó el concierto recuerdas una ovación intimidatoria. Yo recuerdo que y una cola para hacerse fotografías. No sé si esto es bueno o no, porque era... Entonces, esa emotividad creo, ¿no?, que es cierto, de los rasgos de la población de Estambul. Yo diría que es el sobresaliente, el rasgo sobresaliente. De verdad, la emotividad sí, que una está ligada a una sociedad tremendamente... Sí. Moda una gratitud por estar vivo. Sí. Yo creo que sí. Son muy expresivos, un punto dramático. Sí, pero bueno, eso va para otro libro. Entonces, ¿qué crees tú que si tuvieses que escoger un verbo, un adjetivo? Sí, yo diría que son personas bastante solidarias. Una amiga mía me contaba que un día se cayó por la calle, una bofetada tremenda, y se puso a llorar y entre 4 le levantaban, pero la quinta, que era una mujer, le cantaba para acelerar. Qué bonito.
Así que bueno, es una sociedad muy No, solidaria, pero sí. qué bonito lo que acabas de decir. Y qué bien contestado, qué bien preguntado. Es decir, un músico nos está contando su experiencia de eso que yo llamaría generosidad, pero se puede llamar educación, se puede llamar sobre todo respeto. Bueno, el señor que es artista y se define rápidamente en el primer minuto, simplemente escuchando su parlamento, ya sabes que es artista. Cuando le estás oyendo antes de que coja el primer instrumento, pero está contando una experiencia vital relacionada con la vida y la muerte, y el señor que está allí ya está vibrando en artista. Lo está notando. Lo acaba de perfeccionar Fernando con la anécdota, claro. Pues cerremos ahí, yo creo que nos vamos al vino de Alejandro. Muchísimas Estaba gracias. loco por ir al vino, ¿eh? El hombre. A las 9 cierra, vamos. Gracias. Gracias.